Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que muchos de ustedes me han pedido que cubra. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco y, más específicamente, en un tema que ha generado un torbellino de especulaciones y noticias, la relación pasada y, lo que es más importante, las recientes confesiones y posibles arrepentimientos del talentoso Can Yaman respecto a su conexión con la encantadora Demet Özdemir. ¿Qué sucedió realmente entre ellos? Hay un arrepentimiento palpable en las palabras de Can. Prepárense porque vamos a desgranar todo. Y antes de que nos perdamos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y apoyar este espacio que creamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Seguro que muchos de ustedes recuerdan la química explosiva que Can Yaman y Demet Özdemir desprendían en la pantalla en Erkencikus. Esa complicidad, esa chispa, hizo que millones de espectadores se enamoraran de sus personajes, Candivit y Sanemein, y también de la pareja fuera de cámaras. Durante mucho tiempo se especuló sobre su relación, y aunque nunca hubo una confirmación oficial rotunda por parte de ellos de manera explícita para el público, sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en eventos y las entrevistas en las que se elogiaban mutuamente dejaban poco lugar a la duda. Era una de esas parejas que parecían sacadas de un cuento de hadas moderno, y el público se volcó con ellos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la realidad a veces dista mucho de la ficción. La relación, si es que la hubo en los términos que muchos imaginábamos, llegó a su fin. Y lo que ha mantenido a los fans en vilo durante los últimos meses son las declaraciones de Can Yaman. Ha habido entrevistas y comentarios que han sido interpretados como una especie de confesión, un vistazo a lo que él considera que fue esa etapa y, lo que es más intrigante, si existe un sentimiento de arrepentimiento. Vamos a empezar por desmenuzar esas declaraciones. Recientemente en algunas entrevistas, Can Yaman ha sido más abierto al hablar de su relación pasada con Demet Özdemir. Ha mencionado que en aquel momento él estaba en un punto de su carrera en el que todo era muy intenso. El éxito de Erkencikus lo catapultó a la fama internacional a una velocidad vertiginosa. Imaginen estar en la cima del mundo con proyectos que te llegan de todas partes, una legión de fans en constante crecimiento y al mismo tiempo, gestionar una relación personal. Can ha descrito esta etapa como un huracán, donde las prioridades a veces se confunden y las decisiones se toman bajo una presión enorme. Él ha expresado, de forma velada pero clara, que quizás no supo manejar las cosas como debió. Ha habido comentarios sobre cómo la fama puede distorsionar la percepción de las relaciones, cómo la constante exposición mediática puede ser agotadora y cómo, en ocasiones, uno puede priorizar lo profesional por encima de lo personal, y luego darse cuenta de que esa no era la decisión más acertada a largo plazo. No es que esté echando culpas, sino más bien reflexionando con cierta melancolía sobre lo que fue. Y aquí es donde entra el concepto de arrepentimiento. ¿Se arrepiente Can de haber terminado con Demet? ¿Se arrepiente de cómo manejó la situación? Sus palabras sugieren un profundo proceso de reflexión. Él ha dicho cosas como que hay momentos en la vida en los que cometes errores, o simplemente no estás preparado para ciertas cosas. Ha aludido a que tal vez, él no era la persona que Demet merecía en ese momento, o que la situación los sobrepasó a ambos. Una de las frases que más ha resonado es cuando ha mencionado que con el tiempo y la madurez, uno aprende a valorar ciertas cosas y a entender el significado de las relaciones. Ha insinuado que quizás si las circunstancias hubieran sido diferentes, o si él hubiera tenido una perspectiva más madura en ese entonces, las cosas podrían haber tomado otro rumbo. No está diciendo explícitamente me arrepiento de haberla dejado ir, pero el tono de sus declaraciones, la nostalgia y la autocrítica que maneja, apuntan fuertemente a un sentimiento de arrepentimiento por la forma en que las cosas se desarrollaron y terminaron. Es importante recordar que aunque ellos eran una pareja querida por el público, su relación privada era eso, privada. Nosotros solo vemos lo que ellos deciden mostrar, o lo que los medios logran capturar. Can Yaman está hablando ahora desde una perspectiva diferente, después de haber vivido experiencias, de haber viajado, de haber trabajado en diferentes países y presumiblemente de haber reflexionado mucho sobre su vida personal y sus relaciones. Hay un detalle muy interesante que a menudo o se pasa por alto. Cuando se habla de la relación entre Can y Demet, mucha gente tiende a idealizarla.
Era una pareja joven, exitosa, hermosa, y se veía perfecta. Pero como todos sabemos, las relaciones reales son complejas. Implican comunicación, compromiso, sacrificio y a veces decisiones difíciles. Khan ha insinuado que la presión de la fama, las exigencias de sus carreras y las personalidades jóvenes y ambiciosas pudieron haber chocado. Él ha dicho que admira a Demet y que siempre guardará un buen recuerdo de ella. Esto no es algo que se diga a la ligera. Significa que a pesar de la separación y de lo que haya podido pasar, hay un respeto genuino. Y es precisamente ese respeto el que quizás alimenta el sentimiento de arrepentimiento. No se arrepiente de haberla conocido, ni de haber compartido ese tiempo, sino quizás de no haber sabido valorar o mantener esa conexión en el momento adecuado, o de no haber estado a la altura de las circunstancias. Las especulaciones sobre su relación fueron enormes. Se les veía juntos, se publicaban fotos, y el fandom estaba completamente enamorado de ellos como pareja. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos. Y ahora, con estas declaraciones de Khan, se reavivan esas viejas esperanzas para algunos, mientras que para otros, es una confirmación de que el tiempo y las experiencias cambian las perspectivas. Él ha mencionado que está en un momento de su vida en el que busca una conexión más profunda, algo más allá de la superficialidad. Ha hablado de querer formar una familia, de buscar la estabilidad, y comparado con el torbellino de su juventud y el inicio de su fama, esto muestra un crecimiento personal significativo. Y es en este contexto de madurez y búsqueda de un futuro más sólido que surgen estas reflexiones sobre el pasado. Por ejemplo, él ha comentado en alguna entrevista que se siente como si hubiera vivido muchas vidas en poco tiempo. Ha tenido que madurar muy rápido, adaptarse a un mundo completamente nuevo y en medio de todo eso, intentar llevar una vida personal. Es natural que, mirando atrás, uno vea cosas que haría de manera diferente. Y cuando se trata de alguien tan especial como Demet Özdemir, alguien con quien compartió una experiencia tan intensa y exitosa, es muy plausible que sienta que algo valioso se perdió, o que no supo protegerlo como debía. Ahora, es fundamental ser cautelosos. No debemos interpretar sus palabras como una súplica o un intento de volver. Más bien, parecen ser un acto de honestidad consigo mismo y con su público. Es una forma de cerrar un capítulo, de asumir responsabilidades y demostrar que, aunque el camino ha sido increíble, también ha tenido sus lecciones. Y las lecciones más importantes, a menudo, vienen de nuestros errores o de las oportunidades perdidas. En este tipo de situaciones, es fácil caer en la tentación de tomar partido o de generar dramas innecesarios. Pero la realidad es que son dos personas que vivieron una etapa importante juntas, que se separaron y que ahora siguen sus caminos. Las palabras de Khan Yaman son una ventana a su proceso interno, a su evolución. Y es precisamente esa honestidad, esa vulnerabilidad que muestra al hablar de sus sentimientos, lo que lo hace más humano y cercano para sus seguidores. Lo que sí queda claro es que la relación con Demet Özdemir marcó a Khan Yaman. No es solo un romance de verano, sino una experiencia que lo ha hecho reflexionar sobre sus prioridades, sobre el amor y sobre la gestión de su propia vida personal en medio de una carrera tan demandante. El sentimiento de arrepentimiento puede entenderse no como un deseo de regresar al pasado, sino como una aceptación de que quizás no supo manejar una oportunidad valiosa de la mejor manera posible, y que eso es algo que ahora lamenta. Para resumir un poco lo que hemos estado comentando, Khan Yaman ha sido más abierto sobre su relación pasada con Demet Özdemir. Ha descrito la época como un torbellino de fama y éxito que dificultó la gestión de su vida personal. Sus declaraciones sugieren una reflexión profunda y un posible sentimiento de arrepentimiento, no por haber conocido a Demet, sino por la forma en que manejó la relación y por no haber sabido quizás valorar o preservar esa conexión en su momento. Él muestra un respeto genuino por Demet y reflexiona sobre cómo la madurez y las experiencias le han dado una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida y en las relaciones. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí desgranar todas estas declaraciones y reflexiones. Es fascinante ver cómo las figuras públicas también atraviesan procesos de introspección y cómo comparten esas experiencias con nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Khan Yaman realmente se arrepiente? ¿Cómo interpretan sus palabras? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, siempre es un placer leerlos y debatir. Si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta,
que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les interese el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!